La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Alicia González Rodas. Bienvenidos a Padres al Día. Hoy vamos a hablar sobre el divorcio. ¿Cómo podemos los padres ayudar en este proceso de cambio a nuestros hijos? Vamos a una brevísima pausa comercial. A la vuelta ya estamos con nuestra entrevistada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada Daisy Avente Fanel. Ella es psicóloga, terapeuta familiar sistémico. ¿Qué significa sistémico? Nunca escuché sistémico. Bueno, sistémico es la corriente dentro de la psicología que interpreta el problema o el desafío de la persona desde una manera holística. Okay. Mira más el entorno familiar, se enfoca más en el aquí, en el ahora, ¿sí? Y también analiza las partes del todo, claro. ¿sí? O sea que es una línea terapéutica, así como está el psicoanálisis, el conductismo, la mirada familiar sistémica es una mirada desde dónde abordar el problema, pero desde entonces, el sistema familiar. Vamos a aprovechar todo tu conocimiento. Antes que nada, bienvenida a Padres al Día. Muchísimas gracias, encantada de estar acá. Bueno, te toca un tema harto difícil, el tema del divorcio, que es un proceso de cambio que involucra no solo a los padres, a los hijos, cómo ayudarlos a gestionar. Hablemos un poquitito de eso. Y realmente el divorcio es una crisis, es un quiebre importante, no solo en la pareja, sino también en los hijos. Sí. Entonces es un paso que los adultos dan, muchas veces es un paso muy difícil de dar. En general, hay parejas que lo hacen más rápido, otras que tardan más en tomar esta decisión. Y cuando hay hijos de por medio, es importante atender eso, porque los hijos son los que más sufren de alguna manera o los que pueden llegar a sufrir. Los adultos de alguna manera tenemos las herramientas para hacer frente a los problemas. Y dependiendo de la edad de los chicos, ellos son más vulnerables que los adultos. Claro. ¿Sí? ¿Y qué es lo ideal cuando papá y mamá deciden divorciarse? Comunicarle de la mejor manera a los hijos y para ello hace falta que recurran a un profesional. No necesariamente, no necesariamente el psicólogo necesita estar involucrado en esta etapa. Más que nada los padres tienen que estar seguros de la decisión. Y cuando yo digo seguros, quiero hacer un paréntesis porque ahí es donde antes de tomar la decisión, como adultos, agotar las instancias de intervención. Claro. Que no sea una decisión impulsiva, rápida, apresurada, sino que primero se busquen las estrategias de intervención. Claro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que se puede salvar o no? Y buscar las diferentes estrategias para encontrar soluciones a esto. Claro, porque imagínate si le comunican a los hijos y después al tiempo se arreglan otra vez, le insegurizan porque ellos no entienden qué pasa, porque después de tener un esquema de hogar comienzan cambios, tienen que cambiar de casa, ya no comienzan a tener otro tipo de hábitos y eso le genera mucha inseguridad a los niños, sobre todo, y a los adolescentes. Así mismo, como bien traes, una vez que está tomada la decisión, es una decisión analizada, lo ideal es que sea de mutuo acuerdo. Ahí entonces empezar el abordaje de cómo bajamos esto al día a día y ahí vienen los primeros los hijos y después el entorno inmediato. Que en realidad lo que más acá hay que cuidar y prevalecer es la salud mental de esos padres y de esos niños. Claro. Muchas veces el divorcio es la salida más sana para ese círculo familiar. Que a veces es nocivo, ¿verdad? Que a veces puede ser nocivo, exactamente. En la experiencia vemos que
cuando el clima de la pareja o ya no hay solución o la pareja ya está muy deteriorada, eso genera un clima emocional nocivo, tóxico. Claro. Entonces, muchas veces, si los padres coinciden que ya es la decisión tomada, es más favorable esa decisión de divorcio que perpetuar una relación tóxica, dañina, con mucha vulnerabilidad emocional. Saber explicarle y saber decirle que bueno, que siempre es mejor vivir en un ambiente sano y que uno no tiene que estar donde no quiere estar. Así mismo, entonces, ¿cómo bajar esto a los chicos con la verdad? Claro. Ellos son personas que entienden y que sienten. Entonces, lo ideal es compartir la decisión de una manera natural, sin dramatizar tanto, sino decir, hemos tomado la decisión de que va a ser mejor que vivamos de manera separada, mamá queda acá, papá se va allá, o lo que fuera, y ustedes van a estar cuidados, protegidos, no los vamos a descuidar. Inclusive eso implica reforzar los afectos. Una previa discusión productiva entre esa pareja para tomar esas decisiones. Claro. Ya que hablaste de sentir, la producción del programa preparó un material muy interesante sobre qué sienten los chicos ante el proceso del divorcio. ¿Qué sienten los niños ante el divorcio? Se pueden señalar algunas características según la edad. De 3 a 5 años creen que son culpables, que sus papis se divorciaron porque él no hizo la tarea o no comió. Su pensamiento mágico les lleva a tomar responsabilidades tremendamente imaginarias. Experimentan temor a quedarse solos y abandonados. De 6 a 12 años se dan cuenta de que hay un problema y del sentimiento de dolor que trae. Aunque tal vez no sean capaces de expresarlo o accionar, creen que los padres pueden volver a juntarse. Los adolescentes pueden experimentar sentimientos como miedo, soledad, angustia y culpabilidad. Dudan de su habilidad para casarse o para mantener su relación. Según datos manejados por la Dirección de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, 5.876 demandas de divorcio ingresaron en el 2018 y la mayoría de estas personas son progenitoras. Estadísticas preocupantes. Casi 6.000 en el año pasado nomás, demandas de divorcio. Sí. Y bueno, justamente... ¿Eso qué evidencia? Evidencia que hay poca tolerancia, evidencia que la gente se casa sin conocerle a la pareja. Y también, además, lo que trae es, lo que observo en la práctica es que las parejas no profundizan la relación. Que es tan importante. Que es fundamental. Sí. Y también veo una ausencia de desarrollo personal. O sea, todas las personas somos imperfectas, tenemos cosas que trabajar. Claro. Y tengo que empezar conmigo. Entonces, muchas parejas no pueden ver esto y ven solamente el problema o la dificultad o el error en el afuera. Entonces soy yo quien tengo que empezar, digo yo, porque uno tiene que hablar en primera persona y decir que puedo mejorar, en qué estoy fallando, qué aspectos míos puedo trabajar, porque es natural de que eso pase y la persona tiene que trabajar su propia persona, valga la redundancia, porque la solución no basta o no termina con la separación o el divorcio, porque probablemente esa persona sienta necesidad de formar pareja de nuevo y pueda ir repitiendo los mismos errores que cometió con la pareja anterior. Por eso es importante que aprenda y que le sirva de experiencia. Y sobre todo que haga, Alicia, un trabajo de introspección, un trabajo de crecimiento personal, un trabajo de ir superando mis propios temores, miedos, mis dificultades, las frustraciones propias que estoy teniendo. Y no atribuirle siempre al otro, porque siempre, famoso, hay un divorcio, no, la culpa tiene ella, no, la culpa tiene él, se tira la pelota. Fue él o ella quien se fijó en un tercero y ahí le meten a otros inclusive dentro de lo que es la relación. Y en un matrimonio cuando termina es porque hubo culpa de dos, o sea, dos colaboraron, evidentemente. En realidad,
Me encanta esto que traes porque yo creo que no solamente el divorcio es culpa de los dos o responsabilidad, mejor, me gusta hablar más de responsabilidad, sino que cuando las cosas van bien también tienen que ver los dos. Claro. O sea, no siempre quedarnos con que lo malo es de uno, sino que todo es parejo y hay cuotas de responsabilidades compartidas. Y aparte, también, ya que hablaste en hablar adecuadamente con el lenguaje que debe ser, tampoco hablar de un fracaso tras un divorcio. Los cambios son inevitables en la vida, de repente no funciona y bueno, hay que ir viendo otras alternativas, pero lo más importante, cuando hay hijos de por medio y como ya vimos cómo sienten ellos el proceso del divorcio, los niñitos se sienten culpables, los adolescentes se vuelven a veces rebeldes, más rebeldes, propio por la edad, ¿verdad? O sea, acompañar ese proceso, darles contención, ¿verdad? Así mismo, o sea, hay que enfatizar que los padres siguen amando a los hijos. Sí. Por más que ellos, como padres adultos, ya no se amen como pareja. Sí. Entonces, ese es el mensaje clarito que tiene que quedar. Y acá entra un trabajo fino de mirada permanente de los padres hacia sí mismos y de los padres hacia los hijos, porque es muy fácil que los chicos de padres separados quieran manipular. Entonces, a partir de ahí, quieran ir manejando la situación según les conviene, para lograr la cosa que quieren. El daño que hacen a los niños es terrible cuando manipulan. Y muchas veces son los niños los que manipulan. También, aprovechando la situación de divergencia entre el papá y la mamá. Como ellos saben y le ven vulnerables a los padres, hay un dolor. Es importante también traer que el divorcio es un duelo. Sí. Es un duelo porque terminó algo, como bien dijiste, y se abre otra etapa en la vida de esas personas, porque los hijos van a tener otras experiencias y los padres también. Una etapa de cambios. Entonces es una etapa, termina una etapa de vida familiar, comunitaria, pero los miembros de esa familia siguen viviendo. Así y tienen posibilidades de tener otras experiencias. Claro. Y ahí es donde vienen las familias ensambladas, que hoy vemos mucho, que son mis hijos, tus hijos, los hijos de los dos. Claro, nuestros hijos. Como la película. Exactamente. Sí. Y es una realidad de hoy, que no podemos negarla. Al contrario, necesitamos integrarla. Enriquecernos, y ver cómo, claro. Totalmente. Y ver cómo sacar aprendizajes, sacar los valores que tiene esta nueva realidad y siempre hacer el trabajo de crecimiento personal. Uno tiene que tener esta habilidad y esta valentía de mirarse constantemente para ir avanzando e ir creciendo. Claro, claro. Y sobre todo cuando uno tiene una nueva pareja, decirle al chico, o cuando piensa tenerla, decirle, mira, yo no voy a elegir una pareja que no le gusten los niños o que no le guste un chico como vos, porque vos sos mi prioridad, que ellos sepan que son el centro de uno, ¿verdad? En realidad, es que importante porque hay que ponerle a cada uno en su lugar. Sí. El hijo no es conveniente que supla el rol del adulto. Okay. ¿Sí? Porque a veces cuando hay estos divorcios, voy a poner un ejemplo, la madre queda sola, no está en capacidad de formar de nuevo pareja y le trae al hijo a ocupar el rol del papá que se acaba de ir. Sí. Y eso no está bien. No, claro. Entonces cada uno tiene que tener su lugar. Claro. Los hijos en el rol de hijos y los adultos en el rol de adultos. Claro. Y acá hay que saber manejar muy bien cuando el papá quiere volver a formar familia. Sí. Porque esta es una relación de adultos que tiene que estar bien madura para que este nuevo adulto ingrese a la vida emocional de los niños. Claro. Por lo tanto, el progenitor tiene que estar bien seguro, tiene que pensar antes de hacer la comunicación, porque o si no es esa inestabilidad que los hijos ven y que les puede hacer más daño. La musiquita nos está indicando que tenemos que ir al corte comercial, pero nos quedamos con un BTR que queremos compartirlo de qué deben hacer los padres una vez divorciados. Esto a la vuelta de la pausa. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Retomamos la entrevista con Daisy Avente Fanel, justamente para hablar sobre el divorcio, sobre el tema que dejamos en el bloque anterior, y porque no te queríamos cortar porque estaba tan interesante y bueno, entonces dejamos para este bloque
Y tenemos un PTR preparado por producción de Padres al Día que dice qué deben hacer los padres una vez divorciados. Atenti porque esto es muy importante, son tips muy importantes. ¿Qué deben hacer los padres una vez divorciados? El divorcio puede ser un cambio muy importante. Lo ideal sería que las adaptaciones a las nuevas condiciones de vida deberían hacerse de forma gradual. Al momento de tomar decisiones, los padres deberán priorizar las necesidades de su hijo, concentrarse en lo que sea más conveniente. Es importante que resuelvan estas cuestiones por sí solos en vez de pedirle al hijo que decida. Mantener la mayor normalidad posible, conservando las rutinas habituales. Relajar los límites, especialmente en los periodos de cambio, tiende a generar inseguridades en el niño y reduce las probabilidades de recuperar la autoridad parental más adelante. ¿Qué te pareció el material? Asimismo, inclusive me quedé pensando en adaptar la rutina cambia. Sí. Entonces los hábitos van a ir cambiando y es un momento de especial atención porque a partir de esta oportunidad de hacer cosas diferentes uno puede reorganizarse y rehabituarse a otras cosas que venía haciendo. Sí. Entonces es un periodo de adaptación importante para el adulto y para los niños. Sí. Es sugerible, como bien decía, hacerlo por etapas, hacerlo de la mejor manera posible. Me refiero a lo más acordado. Cuanto menos dificultades hayan, va a ser mejor, va a ser menos estresante. El discurso debe ser uno solo a la hora de educar, ¿verdad? Y ahí entra justamente ese desafío. ¿Cómo coincidir cuando que estamos tan distanciados? Si antes no teníamos una comunicación fluida, ahora la comunicación se hace más tergiversada, más difícil, porque por eso ya se está dando justamente, ok, separémonos, y hay que entender, y los chicos esto captan muy rápido, con papá o en su casa hago tal cosa, y con mamá tengo tales reglas. Aprovechan las situaciones. Exacto. También. Sí. Pero ellos se adaptan y ellos se van amoldando a lo que cada padre le va ofreciendo. Claro. O sea, no es un mayor problema siempre y cuando no sean cosas tan antagónicas, ¿verdad? Claro. Pero sí, como padres nunca van a dejar de ser padres, por lo que habituarse a hablar sobre los hijos con frecuencia y a poner ciertas pautas en común. Claro. O sea, esto no vamos a permitir o esto no va a suceder ni en tu casa ni en mi casa. Claro. Y sobre todo algunas cosas básicas. Tratarse con respeto y sobre todo frente a los chicos, ¿verdad? En todo momento, ¿sí? Procurar el respeto, ser buena gente, por lo menos el don de gente, gracias. Tener la paciencia de que el otro es tan diferente a mí que por eso ya no puedo convivir, que bueno, me tengo que armar de una paciencia. Para escucharlo, por lo menos. Para escuchar y sobre todo para respetar, ok, hace esto en tu espacio, en mi espacio hacemos lo que lo que creo que es conveniente, ¿sí? Claro, claro. Pero es una etapa de muchos cambios, sí, de mucha adaptación de todos los miembros, de todas partes, y donde la pareja realmente tiene que estar firme. El adulto tiene que ser adulto. Claro. Tiene que estar maduro, tiene que saber responder, tiene que buscar su equilibrio para poder enfrentar de una manera satisfactoria este momento crítico. Y aparte mencionaba como algo muy importante la autoridad. La autoridad de los padres tiene que seguir firme para que ese proceso sea exitoso realmente. Así mismo, el amor implica límites, ¿sí? Y justamente ellos necesitan sentirse amados. Entonces, a veces la tendencia en los divorcios es que no hay límites, hay muchos excesos, hay mucho materialismo, como no estoy contigo, entonces te compro lo que querés, y ahí es donde se confunde, claro, y hay una mezcla entre la emoción. Y los chicos se quedan carentes también de amor, de afecto, de ese contacto físico que necesitamos, del acompañado, del diálogo que necesitan con los padres. Por eso el mensaje tiene que ser claro.
Claro. Te quiero y porque te quiero te cuido y porque te cuido esto es lo que vamos a hacer. Ya que hablamos de cuidar, hay otro material muy interesante que preparó producción que dice: ¿qué hacer para tener un divorcio sano y en paz? Qué importante. Veamos. ¿Qué hacer para tener un divorcio sano y en paz? Mantener los conflictos y discusiones acaloradas, así como los comentarios sobre los aspectos legales del divorcio, al margen de los hijos. Reducir al mínimo la alteración de las rutinas cotidianas del niño. Restringir la negatividad contra el otro, así como el resentimiento y la tendencia a echarle la culpa. Asegurarse de que ambos padres sigan implicados en la vida del niño. Por ejemplo, consultándose las decisiones, hablar en plural, etc. Y cuesta un poquitito lograr un divorcio sano y en paz. Cuesta. Tenemos casos de que sí sucede, son los menos. Son minoría, pero... Son minoría, pero de que los hay, los hay. Y hay que trabajar para lograrlo. Y sobre todo que el tiempo sana muchas heridas. Sí. Y después de mucho tiempo también podemos tener la experiencia que en una misma mesa pueden se compartir. comparten entre todos, inclusive las nuevas parejas de esos adultos, ¿verdad? Claro. Eso sí implica mucha madurez, mucho trabajo personal, Sí. porque hay que trabajar acá todo lo que me genera a mí, Sí. la situación en sí, además de mis propias características personales, ¿sí? Claro. Entonces, si el adulto, por eso vuelvo a traer el tema del adulto, o sea, el rol del adulto es protagónico. Los adultos tenemos que buscar la madurez, tenemos que buscar una integridad, tenemos que buscar ser completos, ¿sí? Y para poder ser completos necesitamos hacer este trabajo interior, un trabajo personal, casado, divorciado o vuelto a casar. Sí, o sea, sí. no queda de otra que es mirarnos Sí. y trabajar esto que nos hace personas, ¿sí? Y nunca subestimar al otro, y menos frente a los hijos. Exacto, qué buen punto, porque lo más frecuente es, y sí, porque hablo mal del otro. Y si no cumple luego con la prestación, o tu papá luego es un irresponsable, o porque tu mamá luego tal cosa, tal. Eso hay que olvidarse. Culparle, porque... claro, culparle Sí. al otro progenitor es lo más frecuente. Y lo único que hacemos ahí es, Demostrar una madurez supina, no se debe además hacer. de eso, le estamos exponiendo a los hijos, porque los hijos Se tienen dos insegurizan. cosas que nunca van a dejar de tener. Le van a amar a su padre o madre con todos sus defectos Y virtudes. y virtudes, y siempre en el fondo de su corazón van a tener las ganas de que ellos vuelvan a estar juntos. Por lo menos hasta cierto tiempo. Después llega a cierta edad. ¿Por qué no se divorciaron antes? Dicen, Exactamente, ¿verdad? hasta que uno después va comprendiendo Claro, y va así integrando esta mismo. nueva realidad. Así mismo. Bueno, tenemos un montón de preguntas a través de redes sociales aquí en Padres al Día. Por ejemplo, una de Lambaré, Mirna, pregunta. Dice: estoy divorciada hace 5 años. Mi hijo de 10 años todavía tiene la esperanza de que su papá y yo nos reconciliemos. ¿Cuál es la mejor forma de explicarle que eso es imposible? Dice. Justamente a los 10 años ya puede empezar a trabajar el concepto de realidad, manejar Sí. la frustración, manejar sus expectativas. Claro. ¿Sí? Y lo más sano es ir poniendo a cada uno en su lugar. O sea, vos tenés tu mundo, tu papá sigue estando acá, tenés tu rutina, y mamá tiene su mundo, su trabajo, el estudio, y también tiene una vida propia. Claro. Entonces, hacer énfasis en eso, que los dos, todos tenemos vida propia, y que eso Claro. no quita que el chico siga siendo amado por ambos padres. Claro. Mira, un mensaje final para... Yo sé que el divorcio da para mucho más, lamentablemente tenemos el tiempo muy breve, pero en 2 líneas, un mensaje para la audiencia de Padres al Día. Lo que más quiero que se puedan llevar es que la vida en pareja es un gran desafío, un lindo desafío, pero que hay que construir y que los dos tienen que aportar. Entonces, cuando ya no se sostiene esa vida de pareja y se decide el divorcio, que apelen a su madurez, que apelen a la paciencia y que puedan hacer este proceso de una nueva realidad de una manera tranquila, respetuosa y siempre enfocada en el amor, aunque parezca paradójico. Estas personas siguen amando
y que puedan sacar todo el amor que tienen para darse primero a sí mismos, y ahí viene la autorreflexión, el autocuidado, y también cuidarla al otro adulto y a los niños. Nada más que decir con este mensaje maravilloso. Daisy Pavente Fanel, bueno, ella es psicóloga, terapeuta familiar sistémico. Muchísimas gracias por tus conceptos. Y bueno, así llegamos al final de otra edición más de Padres al Día. Por la atención, muchas gracias y hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.